Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Quería mandarles este video. Bueno, entiendo que estamos pasando por un momento difícil con el tema de la cuarentena, que cada vez se extiende más. Entiendo que este es un seminario virtual y que están todas y todos acostumbrados a la virtualidad, a la lejanía, pero de algún modo quería acercarme a ustedes, comentarles algunas generalidades de la evaluación y de paso decirles eh, bueno, que estoy con ustedes, es un modo de acercarme o de achicar la lejanía de la virtualidad, sobre todo en estos tiempos tan duros. Entiendo que la mayoría de ustedes son docentes y que se les ha multiplicado el trabajo muchísimo. Bueno, eso también me pasa a mí, ¿verdad? En realidad parecería que no trabajamos, pero trabajar en casa es una doble tarea, sobre todo para aquellos cursos que no estaban virtualizados, ¿no? Para los cursos presenciales que tuvimos que encarar una serie de acciones para virtualizarlos, esa fue una tarea sumamente compleja y lo sigue siendo. Bien, entonces en ese sentido comprendo en aquellos casos en que están atareados y atareadas con la magnitud del trabajo que se va sumando a la angustia de la pandemia, a las angustias tradicionales del mundo de la vida que estamos acostumbrados en estos últimos tiempos. Se le sumó el tema de la angustia por la enfermedad o por la incertidumbre hacia la enfermedad, y se nos sumó muchísimo el trabajo sobre todo, insisto en esto, a quienes trabajamos en docencia presencial, se nos sumó, se nos multiplicó al extremo la carga laboral y la cantidad de horas que trabajamos. Bueno, nada, este es un acercamiento, decirles bueno, que si algo no se comprendió de las devoluciones, que me escriban por privado y trataré de darles una mejor mirada. Bien, en líneas generales, esta parada de mitad de camino, o esta evaluación, como le quieran llamar, como les decía en algún momento, más allá de mis enojos, por algunos argumentos esgrimidos para excusarse por la no entrega del trabajo, que me parecieron infantiles, es cierto. Bueno, a lo mejor fue una mala lectura mía, yo también soy humana, yo también padezco los mismos problemas que ustedes, y es probable que no me haya caído muy bien ese mensaje, pero en líneas generales el resto de los casos que no entregaron y que de algún modo se excusaron, eran argumentos válidos, ¿no? Cargas laborales, problemas de salud, ese tipo de cuestiones. En ese caso, bueno, obvio, la posibilidad de un recuperatorio está clara. Quiero llevarles tranquilidad a quienes están en estas condiciones. Hacia el final del seminario vamos a intentar organizar algún tipo de trabajo recuperatorio de esa instancia. Ahora, volviendo al tema de la evaluación, bien, yo quería contarles que no pensé en una evaluación demasiado compleja, simplemente pensé en unas pocas páginas en las que pudiéramos dialogar sobre lo que más incumbe al proyecto pedagógico de la modernidad y a sus crisis, ¿no? De lo que se trataba el examen era de eso, era de ir dialogando, ir tomando conceptos de algún modo para que pudieran organizarse en función de dialogar sobre esa crisis del proyecto pedagógico moderno. Para lo cual, obviamente, el autor principal podía haber sido Bátimo, que es el que nos trae a Nietzsche, pero también les dejé algún texto de Nietzsche. En algunos otros casos utilizaron a Foucault
en otros casos utilizaron a Heidegger, que de algún modo está bien, pero lo importante era que se viera cómo atraviesa al campo, al campo del proyecto pedagógico moderno, entendido como una pedagogización de todas las instituciones sociales, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. El problema básico es que el proyecto pedagógico moderno es un proyecto de corte científico y en ese sentido pedagógico, pero también político y en ese sentido pedagógico. Con lo cual, los ejes indispensables eran esos, eran el de la ciencia y el de la política. Y para ver el quiebre, Bátimo nos servía en líneas generales como para pensar desde Nietzsche, ¿no? Como no trabajamos a Nietzsche más que en unas pocas páginas que les dejé de bibliografía complementaria, la idea era que pudiesen organizarse en torno a esos tres ejes. Además estaba dicho en la consigna, digo, parada de mitad de camino, evaluación, consigna, la crisis del proyecto pedagógico moderno. Digo, más claro imposible. Entonces, teniendo en cuenta que los ejes disciplinares de la modernidad son la política y la ciencia, tomen algunos de los conceptos trabajados durante las dos unidades finalizadas, sobre todo con Bátimo, se los decía, y argumenten sobre las principales rupturas de dicho proyecto. Ahora bien, eso era claro, ¿no? El máximo de páginas era 3, ¿sí? Y estaba en negrita que no se tendrán en cuenta los trabajos que superen las 3 páginas. Esto pasó en muy pocas ocasiones, pero en aquellos casos que pasó, quiero decirles que si ustedes envían un trabajo a un congreso o a una revista o a algún lugar en el que quieran publicar su trabajo, y una de las especificidades es que no superen determinada cantidad de páginas, o que escriban en determinada cantidad de letra, o que utilicen un sistema de citación adecuado, solamente al superar las páginas máximas, ni siquiera miran el trabajo. Entonces me parece que este es un modo de ejercitarse, porque esto es una maestría, ¿no? Es un campo académico. Estamos tratando de bajar la cripticidad de las palabras a términos más vinculados con la vida cotidiana, pero esto es una maestría. Entonces, al momento de una evaluación, el trabajo tiene que ser de corte académico, ¿sí? Bien, eso por un lado. Bien. Había una serie de recomendaciones que impactarán directamente en la evaluación. Elegir adecuadamente cada concepto, ¿sí? Ahora, ustedes eligen 2 conceptos y después hablan de esos conceptos y se van a otros, bueno, no hay coherencia. Lo importante de un trabajo es la coherencia y que en 2 o 3 líneas de una introducción uno pueda decir qué es lo que va a hacer en ese trabajo. En algunos casos fueron brillantes, ¿sí? La verdad, me saco el sombrero con quienes en algunos casos, de modo muy corriente, muy elemental, hicieron circular esos conceptos en 3 páginas. Eso implica, eso sirve como para pensar es que se puede, ¿sí? Hubo muy buenas notas, hubo algunas notas regulares, hubo notas excelentes, y en líneas generales, bueno, nadie desaprobó. Ahora bien, además de la formulación de las consignas, de la necesidad de que ustedes respetasen esas consignas y que adecuasen su trabajo a las recomendaciones, ¿sí? Recomendaciones importantes. Esto es una maestría, insisto en eso. Y aunque no fuera una maestría, aunque fuese un estudio de grado, digo, mínimamente hay que mirar cuáles son las consignas y cuáles son los requisitos del trabajo. No estoy enojada, porque ya les digo, hay excelentes trabajos, pero hay algunos trabajos que en algún momento pensé en desaprobar. Bien, en otros casos, bueno, esto del copy-page no va.
no va, porque uno se da cuenta, ¿sí? Uno se da cuenta que tomaron palabras de otras personas. ¿Está mal? No, no sé, no creo que esté mal. Lo que está mal es no citar a esas personas que uno utiliza, ¿no? Y en todo caso, innecesariamente, porque otra vez eran 3 páginas en las que había que dar vuelta a esos conceptos que trabajamos durante todas las clases anteriores y que trabajamos muchísimo en los foros. Digo, de algún modo yo me resistía a tomar una evaluación, a aplicar una evaluación, porque no tenía sentido con todo lo que habíamos trabajado en los foros. Pero bueno, administrativamente piden que se realice una evaluación y hubo que aplicar esa evaluación y traté de ser lo más justa posible al momento de mirar esos trabajos que ustedes realizaron. ¿Cuáles fueron las variables? Bien, en principio, tomar los conceptos correctos en el sentido de trabajados, en el sentido de dialogados en los foros, de leídos en la bibliografía, de leídos en las clases, de dialogados en general. Bien, entonces, tomar conceptos adecuados, más que correctos. Esa sería la palabra. Utilizar los autores vistos. Hubo casos en los que, sin necesidad, trajeron autores que encontraron en la web o que vieron en otra materia, o que no tenía sentido, eran 3 páginas, les sobraban los autores y las autoras para dialogar sobre la crisis del proyecto pedagógico moderno. Bien, entonces, esas fueron variables que miré al leer los trabajos, en principio. Además de un texto escrito académicamente, ¿no? En algunos casos había trabajos que me cortaban y pegaban palabras de los textos o incluso de las clases, o incluso de la web. Bueno, el número de páginas solicitadas ya se los había visto, y de última, el punto principal es que cuando uno lee un trabajo de otra persona, ustedes me van a comprender, la variable principal es un juicio de valor. Juicio de valor implica que tiene buena organización, que, en mi caso, ¿verdad? Que tiene buena organización, que tiene buena creatividad, que tiene coherencia interna. Digo, ustedes dicen en la introducción que van a hacer tal y cual cosa, y entonces uno cuando empieza a leer espera encontrarse con eso que dicen en la introducción. Y en algunos casos no se logró. Eso no se logró. Entonces, juicio de valor, algunas personas tienen mucha más facilidad para escribir. Eso es imposible de lograr escribir académicamente sin ejercitarlo, ¿verdad? Entonces, estos son los espacios adecuados para ejercitar la escritura. Y es una tarea que venimos haciendo en los foros, ¿no? En los foros la solicitud era esa, digo, escribir preguntas. En algunos casos había muchas preguntas muy interesantes, bien, eso es muy creativo. En otros casos tomaron ejes de Foucault, por ejemplo, que no lo trabajamos demasiado, pero que sin embargo eran totalmente adecuados, porque de algún modo trabajaban esas relaciones de saber, poder, que caracterizan al proyecto pedagógico moderno y que han atravesado e incluso siguen instaladas en las instituciones educativas. Digo, entonces, esos puntos, ¿no? Creatividad, organización, coherencia, utilización de los autores, apropiación de los conceptos y del lenguaje técnico que estuvimos trabajando. Digo, yo no me voy a cansar de decirlo. Un proyecto pedagógico o las cuestiones, los problemas de la educación van mucho más allá de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Si uno quiere enfocarse en la enseñanza y el aprendizaje, para eso existen la didáctica, la pedagogía, las teorías del aprendizaje, la psicología educacional, las pedagogías especiales, es decir, múltiples ciencias
que de algún modo trabajan interdisciplinarmente con la esfera educativa. Pero la filosofía de la educación va mucho más allá de ese problema de la enseñanza y el aprendizaje, aunque lo incluye, es verdad, está incluido el problema de la enseñanza y el aprendizaje, pero vamos mucho más allá. Digo, tenemos problemas epistemológicos, tenemos problemas políticos, principalmente. Esas dos líneas disciplinares, la política y la epistemología, atraviesan al problema de la educación, que es lo que estamos tratando de, en los temas que estamos tratando de dialogar en este seminario. ¿Sí? Entonces, yo entiendo que la preocupación de la docencia en líneas generales es la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje, pero tiene que quedar claro que hay un foco mucho más profundo y que está ahí como escondido, como enterrado, y que creo que es uno de los factores que afectan a las instituciones educativas, y es ese, olvidarnos de las formaciones discursivas que se vienen sucediendo a partir del campo epistemológico y el campo político. Es decir, enseñamos contenidos temáticos, pero en ningún momento hablamos de las cuestiones epistemológicas, nos olvidamos de eso. Enseñamos y aprendemos cuestiones políticas. Digo, la formación de la ciudadanía es un contenido propiamente político. Y en ese sentido, ninguna institución educativa puede ser neutral. Es cierto, algunos rengamos para un lado y otros para otro, ¿verdad? En términos ideológicos, digo, en términos de preferencia de proyectos políticos. Pero hay que posicionarse y eso no está mal, posicionarse políticamente. Cuando uno dialoga sobre el problema de la educación, tiene que posicionarse políticamente y epistemológicamente. Esa es una de las continuidades que tiene el proyecto pedagógico moderno, ¿sí? Que esos ejes no han cambiado. Los ejes de los proyectos pedagógicos, otra vez, no estoy hablando de las instituciones educativas, sino de cómo esa pedagogización va recorriendo todas las esferas sociales, ¿sí? Y en ese sentido, esa pedagogización tiene que ver con la ciencia o la técnica, si ustedes quieren, y la política, ¿sí? Entonces, ni sociología, ni didáctica, ni pedagogía, ni teorías del aprendizaje, aunque las vamos a incluir, aunque las podemos incluir, no hacen al campo del problema educativo en general, ¿sí? Lo que hace al campo del problema educativo en general es la ciencia y la política. Por eso, en estas próximas unidades vamos a intentar dialogar fundamentalmente sobre el problema político. Bien, entonces, nada, estoy acercándome a ustedes, estoy llevándoles tranquilidad, están todos aprobados y todas aprobados, los trabajos fueron en líneas generales buenos, otros muy buenos, otros excelentes. Y nada, y al leerlos hay algo que incluso en algunos que estaban medio desordenados o que no hacían mención a la cuestión política, esa cuestión política se leía implícitamente en el escrito, ¿sí? Entonces, estas son las condiciones. Quiero llevarles tranquilidad, quiero comentarles que estoy con ustedes, que me pueden escribir cuando quieran, y me parecía que el momento de la evaluación, recuerdo mi tránsito por los institutos de formación docente, donde había finales orales, y que el momento de la evaluación era como, yo no sé si el mejor, pero uno de los más importantes momentos, ¿sí?, de aprendizaje. Porque es donde, en el momento de la evaluación es donde uno ve cuáles son las falencias, los quiebres, las rupturas, las faltas de lectura, las faltas de apropiación de contenidos, y en eso. Estoy con ustedes, tratamos de hacer lo más cotidiano posible el lenguaje de la filosofía de la educación, pero esta es una maestría. Cuando escribimos trabajos, esos trabajos tienen que tener ese cuidado académico. Por eso hasta les dejé un tutorial para que pudiesen citar correctamente, ¿sí? Bien, felicitaciones a todas, a todos y a todes.
Insisto con esto de llevarle tranquilidad, acá estoy, seguimos dialogando en los foros y nos vemos en cualquier momento. Buenas noches a todos y a todas.